Bueno, ya vimos que el cajón con bigotes nos decía dónde están los datos. Sin embargo, es una representación gráfica. Nos gustaría tener un punto que nos represente la variabilidad. Ese punto existe. Sin embargo, seguramente te recordarás de él. Se basa en la enseñanza media. Es la desviación estándar, la raíz de la varianza, cuya fórmula es la que está aquí. La raíz cuadrada, el lado positivo, de la suma de todos los datos diferenciados con respecto a su promedio al cuadrado dividido por n-1. Es como un promedio, está dividido por n-1, la raíz de los cuadrados. Es simplemente una representación de la dispersión que tienen los datos con respecto a su centro. Nótese que a medida que nos alejamos del centro, se castiga elevándolo al cuadrado, pero después se compensa un poco al sacar la raíz de la suma. Es como un promedio. Digamos que sintetiza de una u otra forma la variabilidad de los datos. Digamos que la desviación estándar por sí sola no significa nada. Simplemente es una medida de variabilidad y la única forma de interpretarla es comparándola. Un problema que tiene la desviación estándar es que se miden las unidades originales. Si son kilos, va a ser kilos. Si son miles de pesos, va a estar en miles de pesos. Así que en general, la desviación estándar nos va a permitir representar la variabilidad a través de una medida. Volvamos al ejemplo de la edad de los padres o estos apoderados de sexo masculino o femenino en esta reunión. Teníamos 9 y 8 datos. El cajón con bigote nos describió la ubicación, variabilidad, asimetría, dispersión de alguna visión gráfica. Ahora vamos a resumir todo eso a través de un simple promedio, que es el centro, y la desviación estándar, que es una medida de variabilidad. El promedio, sabemos que tenemos que sumar cada uno de los datos, 18 más 22 más 24, así hasta llegar hasta el final, y dividirlo por el número de datos. En el caso femenino, 9 nos da un promedio de 22,78. La desviación estándar, la raíz cuadrada de las sumas menos el promedio al cuadrado dividido por n-1. Claramente más complejo el cálculo matemático. Hoy en día las calculadoras tienen el símbolo sigma para decir que saben sacar la desviación estándar. En una planilla de cálculo vas a encontrar la función de desviación estándar en alguna de las expresiones. Por lo tanto, el cálculo propiamente tal, que no debe asustarnos, es simplemente que la máquina lo haga. Nosotros vamos a interpretarlo. En el caso tenemos un promedio de 22,78 y una desviación de 2,49. ¿Qué significa 2,49? Nada, 2,49. Tan simple como eso. En resumen, para los hombres tenemos un promedio de 25 y una desviación de 3,15. Para las mujeres un promedio de 22,8 y una desviación de 2,49. Podemos calcular el rango en ambos casos, los hombres 10, las mujeres 9. Mirando los resultados podemos decir que los hombres son un poquito más variables que las mujeres. Recuerda que el cajón con bigote nos hablaba de dónde estaba la ubicación y cuál era más variable que el otro en términos de la parte central. Nótese que estas medidas estadísticas, promedio, desviación estándar, permiten resumir la información. Por una parte podemos sintetizarla a través de un par de indicadores, por otra parte podemos representarla a través de un gráfico, cajón con bigote. Ambas nos dicen cuán variables son, dónde está su centro, cuál es su asimetría. El promedio y la desviación es ampliamente utilizado y conocido, más difícil de calcular. La representación gráfica es nueva y nos muestra, es de lo que se llama la estadística moderna, y nos muestra físicamente, visualmente, dónde están los datos. Es decir, nos están entregando información para poder comprender, para poder entender al fenómeno en cuestión. Y por lo tanto va a ser muy útil tener en concreto unas medidas que sinteticen y un gráfico que nos represente. Como les decía, la medida y la desviación es muy utilizada. ¿Por qué? Bueno, son años, son siglos de uso. Así que en general habían unas reglas que a uno le ayudaban a entender un poco la posición o ubicación de los datos. Hay una regla empírica que habla que del promedio más una desviación estándar y el promedio menos una desviación estándar, uno esperaría encontrar el 68% de los datos. Entre el promedio y 2 desviaciones estándar y el promedio menos 2 desviaciones estándar, el 95% de los datos. Seguimos así, promedio más 3 desviaciones estándar, promedio menos 3 desviaciones estándar, el 99,7% de los datos, es decir, casi todo. Seguramente habrás escuchado hablar de la filosofía 6 sigma. Promedio 6 desviaciones estándar, promedio menos 6 desviaciones estándar, debe estar toda la producción.
los requerimientos son más estrechos, sin lugar a dudas, y es básicamente 4 datos fuera por cada millón de datos en sí. Otra forma de usar promedio de desviación estándar es a través del puntaje estándar o puntaje Z. Simplemente nos puede decir a cuántas desviaciones se encuentra el dato de su promedio. Es decir, tomamos el dato, le restamos su media, lo dividimos por la desviación estándar. Hemos reescalado la información. Pueden ser años, pueden ser kilos, pero le hemos quitado el apellido. Hemos transformado en una medida adimensional. Simplemente un valor que toma valores positivos cuando está a la derecha del centro o valores negativos cuando está a la izquierda del centro. ¿En cuántas unidades? En términos de la desviación estándar. Y por algo se habla de un puntaje Z. Y el puntaje Z nos permite resumir en una escala de menos 3 a más 3 cualquier tipo de variable. Después se reescalan como la PSU que se tira a un promedio 500 de desviación 100 o el CIMSE que se va a un promedio 250 y de desviación 50 y el coeficiente intelectual que a un promedio 120 y una desviación de 16 y así suma y sigue. Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos partido de un conjunto de datos que no nos dicen nada por sí solos, hemos representado gráficamente a través de un histograma, de un gráfico que nos ayuda a entender, hemos obtenido el centro, promedio de desviación, algunos cuartiles, y hemos caracterizado su dispersión, cajón con bigote, desviación estándar. Es decir, lo que hemos hecho ha sido extraer la información de un conjunto de datos.